Gálatas capítulo 4. Aquí tenemos, por supuesto, el apóstol Pablo, y él ha acabado con todos los argumentos de los que creen en lo que se llama la pérdida de salvación, y él acaba con ellos con palabras y lenguaje fuerte, diciendo que cualquier persona que pretende ser justificado por las obras de la ley queda sin ceso y hechizado. ¿Ok? Entonces, lo que anhelamos hacer esta tarde nosotros los cristianos es no ser hechizados, no caer en la trampa de la brujería. Y mezclar fe con obras es pura brujería. ¿Ok? Entonces, capítulo 4, versículo 1. Mas digo, dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Ya vimos este pasaje la semana pasada. Y entendemos que un niño puede ser el heredero de una hacienda, de una propiedad, de una herencia, de toda la riqueza de su padre. ¿Ok? Pero aún más no es capaz de ya ser el señor de todo. ¿Ok? Tiene que esperar. Ya no puede aprovecharse de la herencia. Tiene que esperar. Tiene que madurarse. Tiene que llegar a una edad de ya ser adulto, ¿ok?, para poder realizar la herencia. ¿Ok? Y Pablo, explicando esto, nos da a entender cómo es para nosotros los cristianos. Sigamos en versículo 2 ahí. Antes está debajo de la mano de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre debajo de los elementos del mundo. Ahora, los elementos del mundo son las cosas básicas de esta vida. Y no vamos a engañarnos a nosotros mismos. La realidad es que nosotros sufrimos en este mundo siendo todos sujetos al gimir de esta creación. Porque la creación entera está bajo de una maldición que nuestro padre Adán trajo sobre esta creación. Y nosotros juntos estamos gimiendo con la creación. Estamos bajo servidumbre. ¿Qué servidumbre? Tenemos que levantarnos por la mañana y trabajar. Tenemos que buscar lo que se recogía de los arbolitos de fruto en el huerto. Adán, sin hacerse esfuerzo en nada, nosotros tenemos que cada día, ahí como un buey, como un burro, trabajando y labrando y procurando y prosiguiendo lo que se llama. Gracias, Señor, que vivimos en un país capitalista aquí en los Estados Unidos, porque por lo menos no tenemos que cortar caña y ganarnos 70 centavos al día, ¿verdad? Como en Cuba. Gracias, Señor, que aquí el trabajo que hacemos tiene su sueldo, ¿verdad? Pero aún en un país como los Estados Unidos, donde sí podemos aprovecharnos de un sistema que rinde producción, que rinde fruto por el labor de uno, aún estando en este país, todavía hay trabajo que tenemos que hacer cada día, bregando, luchando y peleando y guerreando y trabajando y labrando para ganarnos los alimentos básicos. Y eso es lo que se llama aquí elementos en versículo 3. Los elementos del mundo. Mira, por favor, mantén tu dedo ahí y mira Colosenses 2.8. Colosenses 2.8.
unas páginas adelante, Colosenses 2:8. Otra vez más vamos a ver lo que se llama los elementos, los rudimentos de este mundo. Dice Pablo, guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Qué tenemos aquí? Tradiciones de los hombres y elementos del mundo. Esas dos cosas pueden acabar con la vida espiritual de uno. Sí, sé que tú tienes que trabajar y ganarse la vida y procurar alimentos para dar a la familia. Entiendo todo eso. Pero al momento que tú dejas que esas cosas, los elementos de este mundo, los rudimentos básicos de la vida actual, el momento que tú dejas que eso te quita la vida, que te quite la relación personal que tú tienes con Cristo, ya has caído en la trampa de haber perdido, ser arrebatado por filosofía y engaño. Triste. ¿Okay? No deja que el afán de este mundo, te quite la relación personal con Cristo. ¿Ok? Y eso es difícil, entiendo. Pero no hay excusa. La cosa más importante en la vida no es el trabajo, no es tu carrera, no es hasta el alimento. Porque Job dijo, yo he estimado las palabras de su boca más que mi alimento cotidiano. ¿Ok? Entonces, de más alta estima son las palabras de Dios que tus alimentos básicos. ¿Ok? Entonces, no te engañes con las cosas de este mundo, los elementos de este mundo y las tradiciones de los hombres. Volviendo a nuestro texto, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre debajo de los elementos del mundo. Ok. Ahora, no podemos escapar de este mundo. Vivimos en esta carne y tenemos que, hasta cierto punto, servir a esta carne. Tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero y todo eso. Pero en ningún momento dejar que esas cosas, los elementos de este mundo, nos tengan dominio. Ningún momento dejar que se enseñoreen los elementos de este mundo a nosotros. ¿Ok? Los elementos, los alimentos, el trabajo, la carrera, el afán de la congoja de este mundo, no es nuestro Señor. ¿Ok? Ellos sirven a nosotros. Nuestro trabajo es una herramienta en nuestra mano para poder no solamente cuidar la familia, sino servir al Señor. Y yo siempre lo he visto así. Cuando yo era un hombre de negocio en este mundo, yo siempre veía a mi trabajo, mi carrera, como un medio para lograr un fin fijo. ¿Qué fijo? Servir al Señor. Entonces mi carrera era una herramienta en las manos. Hasta que el Señor, el día que vino a mí diciéndome, no, ya, yo te llamo a Cuba para ser un misionero. Y entonces yo dejé la carrera al lado y ahora estoy siguiendo a Cristo. Pero aún estando en el mundo, yo, como hombre de negocio, ¿qué hacía yo? Yo siempre veía a mi carrera como una manera, un modo de agradarle a Dios y servirle a Él. Amén. Amén. Ok, volviendo al texto 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley. ¿Qué pasa? Entonces, esta comparación que está haciendo Pablo, él divide, por supuesto, porque somos dispensacionalistas, así como era Pablo, divide el tiempo en dos pedazos, dos partes. El Antiguo Testamento, cuando éramos debajo de servidumbre, es decir, debajo de la ley. Debajo de la ley.
Pero dice Pablo ahí en el versículo 4, más venido ¿qué? La cruz. El cumplimiento del tiempo. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley. Entonces Cristo se puso debajo de la misma ley, se sujetó, se humilló debajo de la ley. Eso es lo que dije esta mañana en la prédica, o en la escuela dominical, que la grandeza del mensaje del evangelio es que Dios, el creador, se humilló a su propia creación, cosa que ninguna religión puede inventar. Eso fue directamente de la mente de Dios, del corazón de Dios. Porque ¿quién se imaginaría de que Dios se humillara a su propia creación? Nadie puede inventar eso. Eso es solamente una cosa que Dios imaginó en su propio corazón. Y ahora está diciendo Pablo que Dios ha manifestado esta cosa de Dios, gran plan de Dios. Enviar su Hijo, hacerle de mujer, ¿okay? Y hacerle debajo de la ley. Cristo, cuando murió en la cruz, la Biblia dice que se hizo pecado. Cristo nunca en la vida pecó, pero cuando murió se hizo pecado. Él llegó a ser pecado, se convirtió en pecado en la cruz. También la Biblia dice en otro lugar, en Gálatas capítulo 3, dice la Biblia que Cristo se hizo maldición. ¿Ok? Entonces Cristo llegó a ser pecado, el que nunca pecó. Cristo se hizo maldición, y sabemos que Cristo es bendito, no maldito. Pero se hizo maldición por nosotros, humillándose a la ley. Porque la ley es una maldición para los que no cumpliesen la ley. Para los que no guardan la ley es una maldición. Entonces, Cristo tomó el castigo de nosotros en la cruz, y cuando hizo eso, nos libertó de la maldición de la ley. Ya no somos niños bajo servidumbre, ya somos libres por la gracia del Señor. Libres de la maldición de la ley. Ahora, los cuerpos nuestros no son salvos, ese es el problema. El alma sí, el cuerpo no. ¿Ok? El alma ya librado completamente. Nuestra alma es completamente en libertad. No tenemos que pecar. Ya no experimentar nuestra alma el infierno nunca, porque Cristo nos ha salvado. Y no tenemos la condenación de la ley, nuestra alma. Pero el problema es que en este momento el cuerpo está todavía debajo de servidumbre. Entonces, ¿qué hacemos? Según el hombre interior, vivimos la vida espiritual. Leemos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, escudriñamos y profundizamos la cosa de Dios. Y mientras tanto vivimos en este mundo, allá afuera en la calle o en el trabajo, en la tienda, donde vayamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos siempre procurando manera de evangelizar, decir a las otras personas de lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Ok? Eso se llama la vida espiritual. Mientras tanto estamos bajo servidumbre en el cuerpo. ¿Ok? Entonces muchas veces, ¿tú sabes qué es un cristiano? Un cristiano es un verdadero esquizofrénico. ¿Sabe qué es esquizofrenia? Esquizofrenia. Según los psicólogos, esquizofrenia es cuando la persona tiene doble personalidad, ¿verdad? Dos personas en un solo cuerpo. Y escuchan voces. Sí, oyen voces, exactamente, escuchan voces. Entonces la persona, el cristiano es un verdadero esquizofrénico, porque hay dos personas.
tenemos la naturaleza vieja, el hombre viejo, ¿verdad? Y tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros y hay una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva, ¿verdad? Es por eso que yo diga que cuando me vienen para buscar los psicólogos, los psiquiatras, ¿verdad? Y me llevan preso, ¿verdad? Me van a hacer una examinación, ¿verdad? Y me van a diagnosticar ya loco, esquizofrenia, porque sí soy esquizofrénico. Entonces la persona dice, ¿y tú oyes voces en la cabeza? Sí, yo oigo voces, yo tengo el Espíritu Santo hablándome, ¿verdad? Y el diablo que me está hablando, y sí, pero toca hacerle caso a la voz del Señor, amén. Y no hacerle caso a la voz del diablo. Tú eres un esquizofrénico. Si tú eres salvo. Oh, el versículo... Vamos para Mazorra, pastor. ¿Ah? Vamos para Mazorra. Sí. Vamos a llegarnos todos en un manicomio, ¿no? 5. Para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora somos adoptados. Esta es una doctrina cristiana. No es una doctrina judía, es una doctrina cristiana. Que ya somos adoptados nosotros por el Señor. Mira Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora hay dos adopciones. Una que ya realizamos y disfrutamos. Y otra adopción que nos espera. ¿Ok? Romanos capítulo 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Ya soy un hijo de Dios. No tengo que esperar nada. Yo puedo disfrutar mi posición como hijo y heredero de Dios. Mira cómo lo dice ahí, versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. La ley, no. Para estar otra vez en temor, no, para nada. Mas habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora Dios es nuestro Padre. Podemos decir, papi, y decirle confiadamente todas nuestras necesidades, todos nuestros menesteres, todos nuestros problemas, el afán, el temor, los temores que tenemos, podemos echarle todo a su pie, porque Él está listo como nuestro Padre Celestial, como nuestro Papi Celestial. Él está listo para ayudarnos, porque somos sus hijos. Fuimos adoptados. Eso es un estado presente, actual. Somos hijos. No seremos, sino que somos. Pero hay un problema. Como dije, mira versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ok, eso está todo bien. Me encanta. Pero hay un problema. Versículo, mira por favor, 21. De que también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción. Esa palabra criatura es tu cuerpo. Ese es el problema que tenemos. Que todavía no se ha sido salvado nuestro cuerpo. Seguimos en el cuerpo así como era antes de salvarnos. Ese es el problema que tenemos. Esa es la lucha que tenemos. Mira el versículo 22. Porque ya sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solamente la creación, mas también nosotros mismos. ¿Quién los hijos de Dios? Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción. Bueno, Pablo, tú estás loco porque tú dijiste ya que tenemos la adopción, que ya somos hijos de Dios. Porque tú dices ahora que estamos esperando la adopción.
hay dos adopciones. Uno que es el alma, que ya tenemos, somos hijos de Dios ya. ¿Ok? El otro que esperamos, la otra adopción, sigamos leyendo ahí, versículo 23, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de ¿qué? Nuestro cuerpo. ¿Ves la diferencia? El alma ya salvo. Eso es mi destino final. Mi alma es salva. Nada puede cambiar esa realidad. Nadie me puede quitar la salvación que tiene mi alma. Pero Pablo dice que estamos todavía esperando otra adopción, que es la salvación de nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestros cuerpos serán transformados, glorificados. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 3 que seremos como Cristo. En Cuba dicen, seremos como el Che. No, es mentira. Seremos como el Cristo los de nosotros que somos salvos. Amén. Volviendo a nuestro texto, Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Vino Cristo para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, otra vez más, vemos la misma cosa, Abba, Padre. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el derecho de entrar al trono de Dios y estar en su presencia confiadamente, dándole a Dios nuestras peticiones. ¿Ok? Ahora mismo, gracias por esa libertad. Ya no tenemos que preocuparnos más por el pecado, porque Cristo nos lavó todos los pecados. Y déjame decirte, posiblemente hay personas allá afuera que no saben valorar haberse quitado esa carga de pecados, pero déjame decirte, nosotros los cristianos sí sabemos valorar habiendo ya sido aliviados de tan grande carga de pecados. Amén. Es como si fuera una carga inmensa sobre nuestros hombros, ¿verdad? Cargando eso. ¿Ok? Y esa carga ya está quitada. Amén. Y eso es lo más grande gozo que hay en el mundo. Como dije esta mañana en la prédica, la realidad es que el enemigo peor que cada cual tiene es su propia persona. ¿Okay? Tú eres el enemigo, tú eres el más grande problema que tú tienes. ¿Okay? Cuando tú miras el espejo, tú estás viendo el hombre o la mujer que es enemigo número uno. ¿Okay? La FBI tiene siempre una lista de los 10 enemigos del Estado que son peores, ¿verdad? Los 10 más peor. Y el enemigo número 1 en esa lista debe ser tú. Eres tú. ¿Ok? Versículo 7. Así que ya no eres más siervo, sino que hijo. Ahora, debajo de la ley, éramos como siervos, esclavos. Pero en el cumplimiento del tiempo vino Cristo para rescatarnos de la maldición de la ley. Ya no somos siervos o esclavos a la ley, sino somos los hijos de Dios. ¿Ok? Amén. Gracias, Señor. Y no solamente hijos, también herederos de Dios por Cristo, dice el versículo 7. Entonces, lo que nos espera no solamente la salvación de nuestros cuerpos, la redención de nuestros cuerpos, sino también una herencia con Cristo en su reino milenial de 1000 años, que, como dice la Biblia, no ha visto ojo, ni oído
oído lo que Dios tiene para los que en Él le esperan. La cosa que nos espera con Cristo en su herencia, en su reino, no se puede imaginar ni el corazón, ni el ojo, ni el oído del hombre. Es imposible imaginarnos. ¿Ok? 8. Pero entonces, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Sirviendo a los que no son dioses se llama idolatría. ¿Cuántos de ustedes anteriormente, antes de ser salvo, eran católicos? Levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes? Como la mitad de la congregación eran católicos. Yo era hasta sacristán de la iglesia. Diga. Hasta sacristán de la iglesia era yo. ¿Sí? Un diácono. Sacristán, el que hacía la ¿Qué es sacristán? En la misa. Yo hice la comunión. ¿Okay? ¿Y tú sabes lo que se llama eso? Catolicismo. Eso se llama, como dice aquí versículo 8, servir a los que por naturaleza no son dioses. San Lázaro no es Dios. María no es Dios. Ni es la madre de Dios. ¿Ok? Son dioses falsos. Y servir a dioses falsos se llama ¿qué? Idolatría. ¿Y qué ha hecho Cristo? Nos ha rescatado de idolatría. Amén. Naturalmente servíamos ¿a qué? Ídolos. Así todo el mundo, es así. Cada religión de este mundo es pura idolatría. Inventan estatuas, tienen sus lugares santos, tienen sus templos, tienen sus rosarios, su agua santa. Toda esa cosa es pura idolatría. Nosotros, ¿a quién servimos? Un Dios invisible, no hecho de manos humanas, no, imposible. ¿Ok? Y los ídolos de este mundo son todos mudos y sordos. No pueden hablar, no pueden caminar, no pueden contestar oraciones. Ni ven tampoco. ¿Ah? No ven tampoco. No inventan. Son los ciegos también. Son ciegos, exactamente, no pueden ver. Dice Pablo, versículo 9, mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios. Oh, eso es muy raro. ¿Cómo es que ahora que somos salvos, dice aquí que somos conocidos de Dios? Es decir, que anteriormente no fuimos conocidos de Dios. Bueno, Dios sabe todo. Dios, dice uno, es omnisciente. Es decir, que Él tiene todo conocimiento. No. Dice Pablo que ahora somos conocidos de Dios. Es decir, que anteriormente no éramos conocidos de Dios. Es decir, que Dios no sabe toda la cosa. Bueno, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo un cura cuando bautiza a un muchacho dice que los padrinos, en caso de que falten los padres, los padrinos son los que tienen que seguir a ese muchacho? Adoptarlo y darle... Eso es para mantener la fe católica. ¿Sí? Sí, para no perder ni ninguno, ¿okay? De los que se llaman católicos. El Papa siempre está interesado en cuanto hay los números, ¿verdad? Pero el cristiano no está interesado en los números, la cantidad. Estamos interesados en lo que se llama la calidad. Entonces, toca tener ovejas gordas, ¿verdad? Aún siendo pocas la cantidad de ovejas que tengamos, ¿verdad? Pero que sean todas las ovejas gordas, espiritualmente alimentadas, ¿entiende? ¿Verdad? Pero para el Papa no le importa eso. Él tiene unas muy delgadas ovejas, y no son ovejas, son
Cabras, chivas. Él tiene chivas muy delgadas y flacas, ¿verdad? Pero tiene muchísimas, ¿verdad? Ahora, siguiendo con el hilo de pensamiento que tenía aquí, que somos ahora conocidos de Dios y anteriormente no éramos conocidos de Dios. Es decir, que Dios no sabe todas las cosas. Ahora, déjenme explicar. Sí sabemos que Dios es soberano y es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer y hay cosas que Dios no sabe. Por ejemplo, ¿puede Dios acordarse de mis pecados? No. Nunca. ¿Qué sabe Dios de mis pecados? Absolutamente nada. Entonces Dios no sabe todas las cosas. ¿Ok? ¿Puede Dios condenarme y lanzarme, arrojarme al infierno? ¿Puede Dios hacer eso? Definitivamente, terminantemente, absolutamente no. No puede condenarme. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me ha lavado. Y Dios no me puede condenar. Si Dios me condenara, tendría que ser por invalidar su propia palabra. Y Dios no es mentiroso para abrogar su propia palabra. Imposible. Imposible. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede condenarme. Hay cosas que Dios no sabe. Él no sabe nada de mis pecados. Y cuando las personas impías llegan al trono de Dios para ser juzgado y condenado, ¿qué dirá Dios? Apártense de mí, malditos. Nunca os conocí. Tampoco Dios sabe o tampoco Dios conoce personas que no son salvos, que no han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer. Hay cosas que Dios no sabe. ¿Ok? Y eso es lo que dice Pablo aquí en versículo 9. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, ok, eso está bien. Sí, conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Amén. O más bien, mejor dicho, dice Pablo, siendo conocidos de Dios. Es mejor decir que Dios nos conoce a nosotros que nosotros conocemos a Dios. ¿Entiendes? ¿Me explico bien? Mas, ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los flacos y necesitados rudimentos a los cuales queréis volver a servir? Porque vuelven a ídolos. Buena pregunta esa, ¿no? Porque ponen arbolitos de Navidad. Porque buscan huevitos de Pascua. ¿Verdad? Estas son todas cosas, rudimentos básicos. ¿Verdad? Esos son ídolos. Idolatría. Hay peligro en esas cosas. Yo sé que los cristianos, los bautistas me dicen, no, pero no debe ser tan estricto para predicar en contra de la Navidad. ¿En qué versículo dice que Cristo nació en el 25 de diciembre? Bueno, si tú quieres poner las cosas de Navidad en tu casa, yo no me quejo, ni digo nada. ¿Ok? Yo dejo esa cosa para las mujeres y los niños. ¿Ok? Pues disfruta. Yo no voy a decir ni una palabra. Pero esos son los rudimentos básicos de este mundo. Los rudimentos básicos. Esos son las cosas de idolatría. Inventos católicos. ¿Ok? Cuando Cristo nació, ¿cuándo? No fue diciembre, no fue el 25 de diciembre. Y no importa, porque yo celebro el nacimiento de Cristo todos los días de mi vida. Amén. Y la Pascua, que se llama la resurrección de Cristo, celebro todos los días de mi vida. Tengo a Cristo resucitado dentro de mi ser. Entonces, estos se llaman los elementos rudimentos.
elementos básicos de idolatría. Y no volvemos a esa cosa. Dejar todo eso al lado. Porque eso cuando éramos niños debajo de la ley. Ya somos libres. Ok, si tú quieres observar un día, tú tienes libertad en Cristo para observar un día. No hay problema. Yo observo el día de gracia. Thanksgiving. Ok, porque a mí me gusta dar gracias. ¿A quién? A mi Salvador por haberme salvado. Entonces yo observo el día de gracia. No hay problema. Noviembre 24 estoy ahí dándole gracias al Señor. A ver, también hay otro día que se llama Guy Fawkes, que no es una fiesta, un festejado aquí en este país. Guy Fawkes Day es el día cuando descubrieron a los curas jesuitas en Inglaterra poniendo barriles de polvo, ¿verdad? Para explotar el Parlamento. Pólvora. Con el rey. Polvo. ¿Qué dije? Polvo. Pólvora. Okay. Barriles de pólvora bajo el Parlamento donde estaba el rey, el Parlamento, todos los grandes oficios de Inglaterra reunidos, ¿verdad? Un congreso, por decirlo así, ¿verdad? Y iban a explotar y matar a todos, asesinar a todos. ¿Quién? Los católicos lo iban a hacer, ¿ok? Matar al rey de Inglaterra. ¿Y qué pasó? Le descubrieron a este tipo que se llama Guy Fawkes. Le descubrieron, tenía el fósforo ya encendido, ¿ok? Y lo descubrieron en ese momento como Dios guardar. ¿Y por qué iban a hacer eso? Iban a matar al rey y todo el Congreso, Parlamento, todas esas personas iban a matar por haber decidido traducir la palabra de Dios al inglés, que se llama la Biblia King James. Entonces, el tipo que iba a explotar el Parlamento, el jesuita, se llamaba Guy Fawkes. Sí, Parlamento, ¿verdad? Parlamento. Guy Fawkes. Entonces, el 5 de noviembre, todos los años en Inglaterra, los anglos celebran lo que se llama el día de Guy Fawkes. Y queman en efigie una representación de Guy Fawkes. Lo queman a un madero. Eso para mí es una buena fiesta, amén. Quemar a los jesuitas en efigie. Entonces yo no quemo a nadie, pero él quería destruir toda la nación de Inglaterra, ¿verdad? Entonces él fue vencido, él fue sorprendido por los soldados. Gracias Señor, el Señor protegió a Inglaterra y ahora tenemos lo que se llama la Biblia King James por ese gran escape, esa gran salud, esa gran libertad que se hizo en Inglaterra. Entonces si tú quieres guardar el día, guárdate el día, cualquier día que quisiera. 25 de diciembre, si tú quieres guardar eso como nacimiento de Jesús, está bien. Pero no te pongas debajo de la servidumbre de ninguna de esas cosas. Yo doy gracias, Señor, de mi corazón. Y yo no sirvo al día, el día sirve a mí. ¿Entiendes? Es la misma cosa con el sábado. Los adventistas del séptimo día dicen que a no guardar el sábado has caído en pecado. Y si tú guardas el domingo, dicen ellos, eso se llama la marca de la bestia 666. Entonces estamos ahora mismo, hoy es domingo, estamos haciendo ¿qué? Estamos celebrando la marca de la bestia por haber reunido aquí en el domingo. Dicen ellos. Y eso es una mentira. Mira cómo dice Pablo en Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14. Ok, si quiere guardar la Navidad, guárdela. Eso no me importa ni nada. Ok. 14, Romanos 14. Al enfermo en la fe recibidle, sin andar en contiendas de opiniones. Yo no voy a andar en contiendas de opiniones contigo sobre la Navidad. No me vengan a mí, no, pero señor, pastor, yo celebro la Navidad nada más como el nacimiento de mi Señor. Ok, disfruta. Pero yo no voy a entrar en contienda contigo sobre eso.
Yo sé la realidad de la situación, que Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Ok? Y celebro a su nacimiento todos los días. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de toda cosa, otro enfermo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Es por eso que no voy a entrar a tu casa para condenar tu arbolito de Navidad, porque yo no soy tu juez. Deja que Dios te juzgue. Amén. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno juzga que hay diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su mismo ánimo. Entonces toca a ti hacer la decisión, tomar la decisión de celebrar o no de celebrar. Ahora, en esta iglesia, cuando viene la temporada de Navidad, no, como iglesia, no celebramos la Navidad. Porque no voy a imponer una fiesta católica sobre la congregación. No lo voy a hacer. Entonces, si tú quieres hacerlo, vete a esta casa y disfruta. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, para no perder más tiempo en esto. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, y más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo es? Dice Pablo, que os volvéis de nuevo a los flacos y necesitados rudimentos, idolatría, a los cuales queréis volver a servir. 10. Guardáis días y meses y tiempos y años, y estas cosas no deben ser. 11. Miedo tengo de vosotros, de que no haya yo trabajado en vano en vosotros. Entonces Pablo tiene miedo para los que vuelven a las cosas anteriores, las cosas de la carne, las cosas de idolatría, las cosas del hombre viejo, las cosas de la religión vieja. Pablo tiene miedo por ellos. ¿Ok? Entiendo la tentación. El mundo siempre te está cayendo encima. Te invita a una fiesta de Navidad acá y otra cosa acá. Y tú tienes todo el mundo, los parientes, tus padres, los hijos, tus amigos, tus parientes, los compañeros de trabajo, todo el mundo. No, ven acá, ven ahí, vamos a tener... Y uno se confunde. Entonces, lo que te toca hacer es lo siguiente. Tómate de una decisión firme en cuanto a cómo tú te vas a portar cuando viene la temporada de Navidad, o cuando viene un cumpleaños, o viene esta cosa, la otra cosa. ¿Ok? Tómate de una decisión. ¿Cuáles cosas vas a participar y cuáles cosas no vas a participar? Ahora, si mi hermana me invita a la casa, dice, no, los niños vamos a celebrar su cumpleaños, yo no tengo problema. Va a ser domingo a las 10, yo no voy. Sábado a las 9 de la mañana o la 1 de la tarde, no hay problema, yo voy a estar ahí, con gusto. ¿Ok? Domingo a las 10, yo no voy a estar. No, pero es una vez al año, no me importa. Sirvo a mi Señor. Dos domingos a las 10. ¿Entiendes? ¿Verdad? Entonces, tú en tu vida personal, tú tienes que tomar una decisión firme sobre cómo tú vas a aportarte en estas cosas. ¿Ok? Y una vez tomada la decisión firme, mantén tu decisión. No vaciles. ¿Ok? No deja que el mundo te... ¿Ok? Se dice así. El mundo te zarandea. Exactamente. El mundo te aprieta, ¿verdad? Ahora, versículo 12. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Vosotros sabéis que en flaqueza de la carne os anuncié el evangelio al principio. Pero mi tentación, que fue en mi carne,
no desechasteis ni menospreciasteis, antes me recibisteis como un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por favor, hermanos, sean ustedes como yo soy, firme en mis convicciones, que aún en la flaqueza de mi carne, yo les prediqué el evangelio. Yo me mantuve firme en mi fe. Yo no vacilé para nada. ¿Ok? Y nos toca a nosotros también ser igual como Pablo. ¿Verdad? No tienes que ser bruto para con tus parientes. No estoy diciendo eso. Tómate de una decisión recta, firme, correcta. ¿Verdad? Y de ahí en adelante, sé firme en tus convicciones. ¿Ok? Eso es fácil. No es fácil, pero debe ser fácil por el Señor Jesucristo. Amén. Mira unos versículos y vamos a terminar ahí. 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Entonces Pablo tenía unas enfermedades o flaquezas en la carne. 1 Corintios 2. 1. Así que, hermanos, cuando yo vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Cristo, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve yo entre vosotros con flaqueza y con temor y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre los que son perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que vienen a nada, mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la conocieran, nunca crucificaran al Señor de la gloria. Mira 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, 4. Hablando Pablo aquí de sí mismo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Pero ahora lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones. Me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás, que me apescozonase. ¿Sabe qué es un pesco? Así. Entonces el diablo estaba dándole a Pablo pescazones, ¿no? ¿Ok? 8. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Entonces el diablo le está dándole duro. El diablo le está pegando o golpeando a Pablo, ¿no? Versículo 9. Y él me dijo, bástate mi gracia. Entonces vivía por la fe Pablo, porque en la carne flaco, y en la carne enfermo. ¿Ok? Y no tenía fuerza para seguir para adelante. Pero el Señor le dio su gracia. Porque mi poder, dice Cristo, en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, Gálatas. Entonces, versículo 13. Vosotros sabéis que en flaqueza de la carne os anuncié el evangelio al principio. Pero mi tentación, que fue en mi carne, no desechasteis ni menospreciasteis, antes me recibisteis
como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. Entonces Pablo se gloriaba no en las revelaciones que Dios le había dado. Ya a Pablo le fue revelado mucho. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros decimos dispensacionalismo fue revelado a Pablo, en ningún otro. Pedro no le fue revelado nada, casi nada. Pero Pablo sí, Pablo es nuestro apóstol. Pero en esas revelaciones que le había revelado el Señor, no se gloriaba, sino que en sus flaquezas, en la tentación de su carne, en la debilidad de su carne. Porque en eso, en la flaqueza, en la enfermedad, en la mala vista que tenía él, ¿ok? Y toda la otra cosa que pasaba, siendo apedreado. Imagínate un hombre viniendo acá para predicarnos que fue apedreado no solamente una vez, sino 2 o 3 veces. Ese hombre va a ser muy débil de la carne, ¿ok? Con cicatrices y trabajando, caminando cojo, ¿ok? ¿Qué pasa? Pablo se gloriaba no en las cosas buenas de su mente, de revelaciones que el Señor le dio, sino de su flaqueza, su debilidad, su enfermedad. Porque en esas cosas, las cosas débiles de su vida, el Señor se mostró poderoso. Amén. Ok, hay preguntas sobre Gálatas 4, 1 a 14. Sí, señor. Pastor, cuando usted habla de las contiendas, eso también se aplica a las personas que tienen distinta doctrina, porque uno a veces conversa con esas personas y termina en contienda. Depende, porque mira por favor Tito 1. Depende, porque hay cosas que sí tienen que ser luchadas, peleadas, ¿verdad? Y hay otras cosas que no. Si uno viene a mí y dice, celebramos la Navidad, ok, vete, no me importa. Vete a jugar con los niños, okay, eso no me... Pero hay otras cosas que sí son muy importantes, que tenemos que estar listos siempre para contender. Tito, versículo 9. Pablo hablando del ministro del Señor. Okay. Reteniendo firme, Tito 1:9. Reteniendo firmemente la fiel palabra, ¿no? La Biblia, ¿verdad? Que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. Entonces sí, hay cosas que son tan importantes que no se puede tapar la boca. ¿Ok? Si un adventista del séptimo día entra acá, ¿verdad? Y que comienza a bregar o divulgar su doctrina falsa, tengo que hallarle encima. Yo no puedo decir, no, vete eso para ti. No, tengo que, con la palabra de Dios, retenida firmemente, luchar contra esa mala doctrina, esa falsa doctrina. Mira cómo dice aquí, versículo 10, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades, engañadores de las almas. Eso es el problema. Hay cosas que tenemos que caer encima porque están engañando almas. ¿Ok? Mayormente los que son de la circuncisión. 11. A los cuales conviene tapar la boca. Entonces tenemos que caer encima para tapar la boca de ellos. ¿Ok? Entonces sí, hay cosas que no importan. Y hay otras cosas que sí importan. Y tenemos que depender del Espíritu Santo para mostrarnos cuáles son las cosas importantes y cuáles no lo son. ¿Okay? Esta doctrina de la pérdida de la salvación para Pablo era grande, ¿verdad? En Gálatas 3 él dice, sin ceso, los que creen en eso, los que creen en la pérdida de la salvación. Entonces esa es una doctrina que sí tenemos que pelear exactamente. ¿Okay? Otra pregunta. Bueno, ¿y por qué la Pascua era el 14 de abril y ahora se celebra ese día? La Pascua católica depende, y ellos calculan la fecha según la Pascua judía, que no siempre caía en el mismo día, porque el año judío
es diferente que al año nuestro. Nosotros tenemos 365 días en el año, pero los judíos tenían 360 días. Entonces, cada 7 años, ellos añadieron otro mes por encima de los 12. Entonces, el primer mes judío se llama Nisan, ¿verdad? Entonces, cada 7 años añaden otro mes. Pero por la distinción entre el calendario judío y el calendario nuestro, es por eso que el día de la Pascua siempre cae en un día diferente. Pero para nosotros los cristianos eso no importa, porque no celebramos la Pascua.